sobre él esa unción fresca, que tu palabra fluya a través de sus labios, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que hay en tu corazón para nosotros. Lo bendecimos su matrimonio, su familia, su ministerio, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Hola, hola, ¿se escucha bien? Buenos días, ¿cómo están? Allá arriba, ¿cómo están? Buenos días. Eso. Qué bonito se escucha cuando contestan. ¿Qué tal su semana? ¿Bien? ¿Cómo está eso que hoy ya es el último domingo de enero? Se fue rápido, ¿verdad? Hace unos días estábamos dándonos el abrazo de Año Nuevo y hoy, ándale, ¿todo bien? Ya se nos está acabando. Bueno, esperemos que no tengamos problemas con el audio. ¿Ya saludaste a quien tienes a un lado? Saluda a quien tienes a un lado, dile qué bueno que viniste, qué bueno que el frío no te detuvo, qué bueno que estás aquí. Eso, muy bien. Y antes de iniciar, quiero mandar un saludo muy especial. Quiero mandar un saludo a la Casa 46, al buen Yayo que está en recuperación. Él me prometió que me iba a estar escuchando, entonces Yayito, seguimos orando por su recuperación y esperemos pronto verlo por acá. Seguimos orando por usted y también por a todos los que estén ahorita cuidándolo esta mañana. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Joel Rocha Vega y siempre digo que mi apellido es Calacuaya. Soy pastor de jóvenes del grupo, soy pastor del grupo de jóvenes más bien de aquí de Calacuaya, y hoy es un gusto, es un placer, es un honor, es un privilegio poder estar esta mañana frente a ustedes. Estoy nervioso de compartir, estoy nervioso de poder traer este mensaje que las últimas semanas y los últimos días también Dios ha estado hablando a mi corazón. Desde que el pastor me asignó esta fecha me puse, mire, a temblar, pero estoy muy contento de poder estar esta mañana con ustedes. Las últimas semanas, ¿saben? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando las últimas semanas aquí en Calacuaya? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha tomado notas? De la fe, de emuná, ¿ok? De lo que Dios pide que nosotros hagamos, ¿verdad? Que Dios pide que hagamos un poquito más de lo que Él nos está pidiendo, que tenemos que dar a estos pasos de fe. La semana pasada hablamos acerca, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? De la santidad y cómo la santidad es no estar apartados, sino separados, exactamente. Y hoy traigo un tema para poder platicar con ustedes, pero antes de darte el tema, quiero que leamos un versículo y quiero poner como base de la plática que tengamos esta mañana con el siguiente versículo. Acompáñame a abrir tu Biblia en Gálatas. Vamos a abrir Gálatas. Este es un pasaje, un versículo que hemos estado estudiando también con el pastor Gilberto. Gálatas. Todos los pasajes que vamos a estar leyendo esta mañana, yo los tengo basados en la NTV. Gálatas 6, versículo 9. Va a estar apareciendo en pantalla. Gálatas 6, 9. Y nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses, cosecharás si no te das por vencido. Recuérdale que tienes a un lado, no te canses. Cosecharás si no te das por vencido. A veces es más fácil tener miedo que tener fe. ¿Estás de acuerdo? A veces el miedo nos gana, a veces el miedo nos sobrepasa, a veces el miedo quiere obscurecer nuestra fe, a veces es más fácil actuar por miedo que actuar con fe. Y a veces nos movemos más por el miedo que sentimos que por la fe que podemos llegar a tener. Hoy te quiero hablar algo acerca de lo que tenemos que tener cuidado, de lo que tienes que tener cuidado. Hoy te quiero hablar acerca de la fe negativa. Quiero hablar acerca de la fe
negativa. ¿Oramos? Cierra tus ojos, pon tus manos sobre tu corazón y pídele al Señor que Él le hable a tu espíritu, que Él le hable a tu situación, que Él le hable a tus sentimientos, a tus ansiedades, a tus inseguridades, a tu miedo. Señor, venimos esta mañana delante de ti para poder entregarte todo lo que somos. Queremos entregarte nuestra fe, queremos entregarte nuestros sentimientos, queremos entregarte todo aquello que sentimos, como es el miedo, como es la ansiedad, como es la inseguridad, como es el qué va a pasar, el tener miedo al futuro, el tener miedo al fracaso, el tener miedo a diferentes cosas, y eso paraliza muchas de las acciones que nosotros tenemos. Te pedimos, Señor, que hoy podamos entender que tú estás con nosotros y que tú vas caminando siempre delante, abriéndonos paso y camino donde quiera que nosotros estemos. Gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder abrir las Biblias, de poder estudiar y poder entender quién eres tú. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero aprender contigo, quiero estudiar 6 puntos. Son 6 puntos los que quiero que estudiemos juntos a través de un pasaje. Y hoy voy a irme un poquito verso a verso. No voy a darte tantas citas, sino quiero que leamos un pasaje, ir sacando estos 6 puntos de este pasaje. Y el pasaje que quiero leer y estudiar contigo esta mañana está en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo 25, desde el versículo 14 y hasta el 29. Mateo 25, desde el versículo 14 y hasta el versículo 29, del 14 al 29. La parábola de los 3 siervos. ¿Lo tienes ya? ¿Lo encontraste? Mateo 25, 14 al 29, la parábola de los 3 siervos, versículo 14, que me voy a tener después del de leer el 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Otras versiones nos cuentan, nos dicen que lo que el amo, esta persona, confía son bienes, es una gran fortuna. ¿Es mi micrófono el que está sonando? Espero que no. Entonces, otras versiones nos hablan acerca de dinero, de bienes, de una riqueza, de una fortuna. Y este discurso, esta parábola aquí van a checar algo el micrófono, pero esta parábola forma parte. ¿Todo bien? Ok, súper. Entonces, esta parábola forma parte de un discurso completo. Esta es una pequeña parte, que es un discurso escatológico que Jesús le da a sus discípulos para una espera activa. Quiero remarcarlo, una espera activa antes de su regreso. ¿Cómo podemos esperar el regreso de Jesús de una forma activa, de una forma completa? Este discurso se complementa con otras 2 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y el del juicio a las naciones. No vamos a hablar de esas 2 parábolas esta mañana, pero es un discurso completo. Es importante entender que esta parábola de los 3 siervos cae dentro de este gran discurso. Pero lo que Jesús quiere decirnos, lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, la pregunta principal, la pregunta de fondo no es cuándo vuelve el Señor, sino cómo nosotros lo vamos a esperar mientras Él regresa. ¿Qué hace o qué hacemos con lo que nos confió, con lo que nos dio mientras Él no estaba? ¿Cómo podemos esperarlo de una forma activa? ¿Cómo lo esperamos de una forma correcta? Punto número 1, y con esto voy a empezar. Punto número 1. Dios confía y Dios delega lo que es suyo. ¿Qué fue lo que el amo le dio a estos 3 siervos? Bienes, ¿verdad? ¿Y de quién eran estos bienes? Del amo, eran del amo.
Ahora, si nosotros entramos al contexto de este texto y entendemos qué eran estos talentos, qué eran estos bienes, qué era esta gran fortuna, podemos encontrar que eran unas bolsas de plata. Estos talentos que otras versiones nos dan, nos quiere decir que eran unas bolsas de plata y era algo muy valioso, era mucho, mucho dinero. Si pudiéramos darle algún peso, si podemos darle alguna visibilidad, era más o menos como tener una cubeta, cada uno de estos talentos, o un bote, o una bolsa, de más o menos unos 30 kilos. Voy a necesitar a unos 3 voluntarios. Quiero pedir que a lo mejor alguien que se crea que está fuerte, alguien que tal vez no se cree tan fuerte y alguien que esté en medio. Ahorita me voy a pedir estos 3 voluntarios. Pero ahí tengo yo una cubeta que pesa más o menos esos 30 kilos. Eran monedas de plata, está rellena de arena, esta no vale mucho, pero más o menos era una cubeta que pesaba unos 30 kilos. Ahora, ¿cuánto costaba poder tener? Mi primer voluntario, muchas gracias. ¿Cuánto costaba tener una cubeta llena de monedas que pesaran más o menos unos 30 kilos? Me puse a hacer unas cuentas y más o menos para poder tener una cubeta llena de monedas que pesaran 30 kilos de plata, eran más o menos unos 15 o unos 20 años de salario. Era mucho dinero. Y para hacer matemáticas simples, por ejemplo, si una persona, traducido en pesos mexicanos, ¿verdad? Si una persona al mes gana 10,000 pesos, ¿cuántos serían esos 10,000 pesos en 20 años? Serían más o menos unos 2,5 millones de pesos. Es mucha lana, ¿no? ¿Crees que es mucha lana? ¿Parece mucho? ¿Qué harías si Dios te entrega 20 años de tu salario por adelantado? Estaría bueno, ¿no? Suena mucho, es mucho dinero. ¿Qué harías con todo eso? Es mucho. Ahora, Jesús lo que nos está diciendo es algo inmensamente valioso, es muchísimo. Nos está dando parte de lo que Él tiene, de sus bienes, de sus riquezas, de su dinero, de su fortuna. Es mucho, es un montón. Y aquí tengo representada una de esa bolsa de las que le entregó a estos siervos. Ahora, quiero que me ayudes a cargarla. ¿Alguien más me quiere ayudar a pasar por acá? Necesito 3 personas. Aquí tengo otro. Allá tengo, ok, ya tengo mis 3 voluntarios. Muchas gracias. Necesito que la cargues. Bájala. Como sea. A ver, llévala para allá y de regreso. Sí, cargado. ¿Qué tal? ¿Está bueno, va? ¿Te echo otra? No tengo. ¿Tenemos otra por ahí, Jarín? ¿Me guardaste otra? Nada más tengo una, pero si te pido que te vayas a la entrada y regreses, estaría pesadito, ¿ah? No abuso, perdóname, no quiero abusar. A ver los demás, ¿qué pueden pensar de esto? No, ya, deja que los demás la carguen, oye. No vais a quedar chueco después. Para balancearte necesitas la otra cubeta. Súper, a ver. 20 vueltas. Igual, a ver, ¿cómo? A ver, enfóquenle la cara por ahí. Va sufriendo. De regreso, ¿qué tal? ¿Mucho dinero? Estás contento, pero estás sufriendo. Ok. A ver, ¿qué piensas tú? Más fácil, ¿ah? ¿Estás acostumbrado? No, ¿qué pasó? Todo bien. Mira, parece que está vacía la cubeta. Ok, muy bien, muchas gracias. Puedes dejarla por ahí, déjala, ándale. Ahí. Sí, donde quieras, donde quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, gracias. Un aplauso para nuestros 3 voluntarios. Gracias por pasar con esto. Versículo 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio ¿cuántas? 5 bolsas de plata. Al segundo, ¿cuántas le dio al segundo? 2 bolsas de plata. Y al último, 1 bolsa de plata.
y luego se fue de viaje. ¿Te imaginas cargar 5 de estas cosas? Y esta es una. Y la verdad sí está pesada. La voy a dejar aquí para si al final del mensaje quieren venir a ver cuánto pesa una. Pero imagínate al primero que le dieron 5 y lo que representa y lo que cuesta y lo que vale cada una de estas cubetas. Es un montón, es mucho. Y al que le tocaron 3 y al que le tocó una, es mucho lo que está ahí representado. Dios confía y Dios delega lo que es suyo. Y yo te quiero invitar a reflexionar esta mañana, aquí en Calacuaya. Cada uno de estos siervos recibió sus bolsas de plata, sus cubetas de 30 kilos cada una, y esto representaba a lo mejor mucha responsabilidad. Era mucho dinero, eran un montón de responsabilidades. Hoy en día tal vez Dios no te ha dado a ti una cubeta como esta de 30 kilos con mucho dinero, muchas monedas de plata, pero seguramente en ti ha depositado algo que pesa, algo que cuesta, algo que es muy valioso, algo que solamente a ti te dio porque conoce tu capacidad. ¿Qué Dios ha depositado en ti? ¿Qué estás cargando? ¿Qué llevas encima? A lo mejor tienes mucho tiempo. ¿Qué te ha dado Dios en las manos? A lo mejor tienes una posición, tienes un trabajo, tienes una responsabilidad. A lo mejor tienes dinero, a lo mejor tienes recursos, a lo mejor tienes hijos, tienes descendencia, tienes conocimientos, tienes responsabilidades, tienes habilidades para hacer algo. A lo mejor tienes algún servicio. ¿Qué es lo que está pesando que Dios te confió? ¿Qué es lo que a ti ya Dios te dio? ¿Qué herramientas Dios puso en tus manos que son tan pesadas como una cubeta de 30 kilos? ¿Qué es lo que tú estás cargando? ¿Qué es lo que llevas en las manos? ¿Qué accesos tienes? ¿A quiénes tienes cerca? ¿Cuáles son tus círculos? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? Y no hay manera de no saber qué es lo que Dios ya nos dio. Porque las responsabilidades, las habilidades, el tiempo, el dinero, la familia, la posición, a lo que nos dedicamos, las habilidades a lo que nos dedicamos, es algo que estamos inmersos, es algo que ya tenemos, algo que ya sabemos. No hay forma de esconder lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos algo que fue dado por Dios y Dios nos da según la capacidad de cada uno. ¿Estás de acuerdo con esto? Dios te da según tu capacidad. La Biblia nos cuenta que Dios divide su dinero, sus bienes, según las capacidades de cada una. En otras versiones dice que según su facultad o su habilidad, y se las entregas y luego se va de viaje. Quiero decirte una cosa con esto. No sé cuáles son las responsabilidades, las habilidades, los talentos, lo que Dios ya te entregó. Porque Dios no compara a sus siervos. Dios no quiere compararlos. Lo que Dios quiere no quiere ver quién es mejor. Dios solamente quiere saber que tú eres fiel con lo que Dios te entregó a ti. Quiere saber que eres fiel con lo que Dios ya te entregó en las manos. Él quiere evaluar tu fidelidad según lo entregado. Y Dios no te pregunta qué es lo que tú quisieras tener, qué es lo que te hace falta tener, sino Él te pregunta ¿qué estás haciendo con lo que ya recibiste? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos en las manos? Con lo que ya te dio. Versículo 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Versículo 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, ¿qué hizo? Cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Punto número 2. La fidelidad se demuestra en la acción. La fidelidad se demuestra en la acción.
Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos movemos por fe, la fe nos invita, nos empuja a movernos, a invertirnos, a arriesgarnos, a poder hacerlo, a caminar como si ya lo hubiéramos recibido, aunque todavía no lo tengamos en las manos. Los dos primeros siervos, sin compararse, actuaron de inmediato en demostrar que ellos eran fieles y pusieron a trabajar lo que el amo les había dado. Tuvieron fe y trabajaron en favor de su amo y de lo que Dios les había dado. Pusieron en movimiento lo que Dios les había puesto en las manos. Pero el tercer siervo, ¿qué hizo el tercer siervo? ¿Qué hizo el tercer siervo? Lo escondió. ¿Y cómo lo escondió? Cavó. ¿Alguna vez has cavado un hoyo? A lo mejor en la arena cuando te vas de vacaciones. Pero ¿cómo es cargar arena? ¿Qué tanto tienes que excavar para poder esconder algo? Es algo profundo. ¿Sabes agarrar una pala para empezar? Tiene su maña, tiene su chiste. No es tan fácil como pareciera. Pero el tercer siervo hizo algo. La Biblia nos enseña que cavó un hoyo y luego escondió el dinero. ¿Qué esfuerzo le tomaba al siervo esconder lo que Dios le había dado? Fue mucho esfuerzo. Quiero que veas que el tercer siervo también trabajó al revés y excavó y luego metió el dinero, la cubeta o las bolsas y luego lo tapó. Eso es trabajo y déjame entender esto de la forma correcta. Escondió lo que Dios le dio, pero también trabajó para poder esconderlo. A veces se nos hace muy fácil simplemente esconder lo que Dios nos ha dado. A veces se nos hace fácil nada más desperdiciar el tiempo que Dios nos dio, o a lo mejor no tomarlo en serio las cosas que Dios nos dio, o tal vez esconder o tapar lo que ya tenemos en nuestras manos. No vemos que trabajamos lo mismo o hasta más en el hecho de esconder lo que Dios ya nos dio, en frustrar los dones que Dios ya nos dio, en dejar de servir, en las habilidades, las aptitudes, los conocimientos, las posiciones, el dinero, nuestra familia, nuestra descendencia. Trabajamos más en tapar y ocultar y no dejar brillar lo que Dios ya nos dio, que trabajarlo y ponerlo en pro de las personas que están esperando ser bendecidas por lo que nosotros ya somos. O si a lo mejor, y esto pasa mucho los domingos lamentablemente, pero hoy no me toca servir. ¿Y si mejor no voy? Ya escuché algunas risas nerviosas. Hoy no me toca servir y si mejor llego tarde. Es que hoy no tengo que ir a la iglesia y pues mejor lo aplico Calacoya en tu casa semana 485. O a lo mejor, pues ¿para qué me esfuerzo en entregar el trabajo? Si ven que lo hago rápido me van a pedir otro. ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué lo hago esto? ¿Para qué hago el otro? No vayan a ver que lo hago bien y me van a pedir que haga más. O si no preguntan, si yo no pregunto, no lo van a pedir. ¿Para qué oro? De todos modos ya no va a cambiar nada. ¿Para qué pongo en trabajo mi fe si la situación que tengo enfrente se ve que ya no va a cambiar? La fidelidad se demuestra en la acción, en lo que tú haces. Pero la infidelidad también se demuestra en la acción. Cuando actúas de forma equivocada. A veces el miedo nos lleva a trabajar, a hacer las cosas de una forma que no te corresponde o que no tendrías que hacer. A veces quisiéramos nosotros elegir qué es lo que nos toca hacer. ¿Qué tipo de monedas? ¿Cuántos talentos? ¿Cuántas responsabilidades? ¿Cuántas influencias? ¿Cuántas cosas tengo o quisiera tener en las manos? El problema es que no entendemos que Dios no te deja elegir. Dios pone en tus manos lo que Él quiere y con eso nosotros tenemos que trabajar. Para ser muy honesto y muy abierto contigo,
Una, una de las monedas que yo tengo en mi vida es que yo soy hijo de pastor y fui nieto de pastor. Y esa era una de las monedas que yo trataba de esconder y ocultar durante mucho tiempo. Constantemente llegaba a mí la pregunta de, bueno, y cuando tú seas grande vas a ser pastor. Y decía, híjoles, no quisiera contestarte, me enojaba. Yo ocultaba, me preguntaban, bueno, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿O qué se dedica tu papá? ¿O tú a qué haces? Y decía, no, pues es conferencista, ¿no? Pues es maestro, es teólogo, no sé. Me acuerdo incluso, y esta anécdota estábamos platicando la Cas y yo esta semana. Cuando yo la conocí, yo nunca le dije que yo era hijo de pastor. Yo nunca le dije que yo asistía a una iglesia medianamente grande. Incluso la primera vez que ella vino a la iglesia, ella no sabía que yo tenía algún tipo de conexión con el pastor de esta iglesia. Y después me reclamó y me dijo, oye, no me dijiste que tú tenías responsabilidad en la iglesia, no me dijiste que tú eras hijo de pastor, no me dijiste que tú trabajabas en la iglesia. Como hubo muchas cosas de estas que tú nunca me dijiste al principio. Y me dijo, si yo hubiera sabido que tú eras hijo de pastor, probablemente no hubiera salido contigo. Y dije, la torre, me mató ahí, ¿no? Ya después me perdonó y pues senos aquí, ¿va? Pero una de las cosas que yo siempre escondí fue mi identidad, mi moneda de plata de no me gusta en donde estoy. Yo hubiera tal vez querido nacer en una familia distinta. Eso pensaba antes. Pero hoy lo veo y digo, es una bendición el hecho de poder estar en la familia de Calacuaya. Yo veo que es una bendición poder representar y cargar y trabajar a favor de lo que Dios ya puso en mis manos para poder bendecir a otros y saber cómo Dios nos usa a cada uno. Pero me costó mucho trabajo entender que las monedas, las responsabilidades, la posición, el lugar en el que yo estaba, era algo que Dios había puesto y había puesto escrito en el destino para mí. Me daba mucho miedo, me daba mucha cosa. Y es algo que a mí no me gustaba. Desobedecer, no tener fe, tener miedo, también requiere esfuerzo. Cuando tú desobedeces, también te estás esforzando en desobedecer. Y puede ser que te estés esforzando más en desobedecer que en obedecer lo que Dios ya te pidió. Versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Punto número 3. El Señor evalúa la fidelidad, no la cantidad. ¿Cómo van tus cuentas? Si Jesús, si este amo se parara hoy frente a ti y te preguntara, bueno, ¿y cómo vas con todo lo que te entregué? ¿Cómo vas con tu familia? ¿Cómo vas con tu trabajo? ¿Cómo vas con tus conocimientos? ¿Cómo vas con tu servicio? ¿Cómo vas con tu ministerio? ¿Cómo vas con el lugar en donde te puse? ¿Cómo vas con tus relaciones? ¿Cómo vas con tus responsabilidades? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo vas con tus hijos? ¿Qué cuentas le entregas? ¿Cómo van tus cuentas? ¿Cómo van nuestras cuentas? Versículo 20. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar ¿esta qué? Esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Las palabras que me gusta mucho que el amo le dice a sus 2 siervos, ¿cuáles fueron? Mi buen ¿qué? Siervo
fiel. Yo no sé tú, pero el día que a mí Dios me pida cuentas, yo quiero que me diga, bien hecho, mi buen siervo fiel. Eso es lo que Dios espera de ti, que seas bueno, que seas un buen siervo y que seas fiel, que entregues buenas cuentas. Dios quiere que tú seas un buen siervo fiel. Ahora, el elogio cambia para el que le entregó las 5 o las 2 bolsas de plata. ¿Cambió? ¿Hubo diferencia? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el elogio para ambos? Mi buen siervo fiel. No hubo una diferencia. Ahora, esto me enseña que Dios mide nuestro corazón, mide la constancia y mide la fidelidad, no los resultados visibles. Dios te va a pedir cuentas de lo que a ti Dios te dio, no lo que le dio a alguien más, al de la derecha o al de la izquierda. Dios te va a pedir cuentas a ti porque a ti te dio algo en específico. Y otra cosa que me llama la atención, dijimos que estos son 30 kilos, que son como 2,5 millones, que es mucha responsabilidad y se nos hace mucho. Pero si yo vuelvo a leer el versículo 23 o el versículo 21, al que le dio 5 o al que le dio 3, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Podemos volver a leer el versículo 21? El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar, ¿qué cosa? Una pequeña cantidad. Una pequeña cantidad. Lo que para nosotros parecía un montón, parecía muchísimo, era mucho peso, mucha responsabilidad. Mucho de lo que Dios nos había dado para Dios es una pequeña cantidad. Es algo muy poco. Es poquito. Y luego el versículo 23, al que le dio las dos bolsas de plata, el versículo 23 dice, el amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel a administrar, ¿qué cosa? Esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Lo que para nosotros pudiera parecer muy poco, o un montón más bien, para Dios es mucho. Dios no te va a llamar a ser exitoso como otros. Dios te va a llamar a que hayas tenido fe con lo poco que Dios ya te dio. Dios quiere que seas fiel con lo poquito que ya te entregó y el lugar en el que ya te puso. Que mientras Él viene, que mientras tú lo estás esperando, hayas puesto a trabajar, que estés sirviendo, que estés haciendo con lo que Dios ya te dio en las manos. Versículo 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Punto número 4. Y aquí voy a pedirle a Edgar o a quien sea que esté en el piano que me ayude, que me acompañe aquí arriba. El miedo es la fe negativa. ¿Cuál fue la justificación del tercer siervo? Tuve miedo. Tuve miedo y por eso mejor no me arriesgué. Tuve miedo porque lo que me diste, híjole, parecía mucho, pero ¿qué tal que le pasa algo? Y mejor no me arriesgué. El miedo es una fe negativa de la cual tenemos que tener mucho cuidado. El tercer siervo actúa desde su miedo, no desde su fe. Y su problema no fue la falta de talento, porque él ya tenía mucha responsabilidad, sino su problema era tener una teología distorsionada. El problema del tercer siervo fue no esperar de la forma que el Señor quiere que nosotros lo estemos esperando mientras Él regrese. Y además pensar que Dios es un amo severo, malo, malvado, que le falta amor, que nos da cualquier cosa y no trabajar con lo que ya Dios nos ha dado.
El miedo es la fe negativa que anticipa el fracaso en donde Dios ya preparó la provisión. El miedo que a veces tú y yo tenemos anticipa el fracaso en donde Dios ya preparó la provisión. Versículo 26, pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera tenido un poco, hubiera podido obtener algún interés de él. Y aquí es donde a mí me dolió, me pegó, sentí lástima por este siervo. Porque el hecho de tener miedo también representa esfuerzo, también representa trabajo, también representa hacer algo, también representa arriesgarse, también representa hacer algo, pero de una forma negativa. Le salía mejor meterlas al banco, que generaran un poquito de interés, que no se fueran a perder o hasta le fueran a robar. Y esto también me hace entender que Dios no exige resultados espectaculares. Lo que Dios exige es por lo menos algo de fruto, por lo menos ver que eres fiel en alguna cosita. El miedo no lo paralizó por completo, pero sí lo congeló espiritualmente. El miedo no le dio un parálisis que no se movía y no hacía nada, sino el miedo lo hizo no tener fe, le congeló la fe verdadera, le congeló la fe que tuvo que haber tenido y trabajó por esconder algo que Dios le había dado. El miedo no solo evita los grandes riesgos, sino que impide los pequeños actos de fidelidad. Dios espera ver, aunque sea un poco, de la fidelidad de lo que Dios ya te dio. Podemos usar nuestra verdad. Tú puedes usar tu historia, puedes usar lo que Dios ya te dio como una excusa o como un testimonio. Tú eliges. ¿Tienes miedo o tienes fe? Y no podemos echarle la culpa a Dios de que las cosas no salieron como nosotros hubiéramos querido. Dios espera que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros seamos fieles. ¿Tu actitud es de fe o es de miedo? ¿Tienes fe negativa o tienes fe positiva? Punto número 5. ¿Tienes un testimonio o tienes una excusa? Versículo 28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Si tienes la actitud correcta, si tienes fe, si trabajas en favor de lo que Dios ya te ha dado, Él te va a dar mucho más, te va a multiplicar. Lo que parece que es mucho en tus manos será muy poco en comparación a lo que Dios nos dio y nos dará. Pero tienes que demostrar que eres fiel con lo poquito que Dios ya te dio ahora. El problema es que si tienes miedo y no trabajas en favor de lo que Dios ya te dio, te va a quitar eso poco que nosotros tenemos o que tú tienes. Mientras más fiel seas, Dios te va a dar más. A veces pensamos, pero ¿por qué a mí Dios no me bendice? Porque no eres fiel. Pero es que ¿por qué Dios no me ha dado si ya se lo he pedido un montón? Porque tuviste miedo. Pero ¿por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Solamente tuviste miedo, no tienes fe. A veces creemos y exigimos cosas como si hubiéramos sido fiel en lo poco que Él ya nos dio. Y a veces nos falta tener un poco más de fe. Punto número 6. La inversión de la cruz. He aprendido, yo también estoy en el curso de teología y te animo mucho a que puedas tomarlo. No hay pasaje de la Biblia que no pueda pasarse a través de la cruz.
Pero la inversión de la cruz es también una representación de la parábola de los 3 siervos. La oración de Jesús antes de ir a la cruz. Quiero que me acompañes a Juan 17. Evangelio de Juan, versículo 17. Ayúdame a leer el versículo 2 y hasta el 4. Esta es la oración de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Esta es la oración que Jesús, es parte de la oración que Jesús hace antes de ir a la cruz. Pero la parábola de los talentos toman otro significado cuando los entendemos en el contexto de la cruz. Y quiero hacerte una pregunta y contéstame bien honesto, a ver qué piensas. ¿Tú crees que Jesús tuvo miedo de ir a la cruz? Escucho 2 respuestas. Honestamente, ¿crees que Jesús tuvo miedo de ir a la cruz? Sí tuvo miedo de ir a la cruz. En términos humanos, recordamos que Jesús tuvo un cuerpo como el nuestro, tuvo angustia, sintió tristeza, tuvo miedo a sentir un dolor real, tuvo miedo a sufrir, tuvo miedo a sentirse abandonado. Jesús tuvo miedo, claro que tuvo miedo. Mateo 26, 37 y 38. Mateo 26, 37 y 38. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Claro que Jesús tuvo miedo. Jesús tuvo tristeza. El miedo no es pecado. Sentir miedo no es pecado. Dejarse mover por el miedo, eso es lo que está mal. El miedo no es pecado. El miedo es completamente humano. ¿Sabes qué hizo Jesús con su miedo? No lo negó. Él pidió compañía. Él no quería estar solo, él quería estar rodeado, quería estar acompañado. Cuando sientas miedo, cuéntaselo a alguien. No huyó, pero tampoco lo espiritualizó. Se lo entregó al Padre y él eligió obedecer. Jesús fue fiel y fue fiel hasta la cruz. Un siervo con miedo, digo, mejor no hago nada para perder, mejor lo escondo. Pero Jesús, cuando tuvo miedo, dijo: yo confío en ti, incluso hasta si pierdo mi vida. El siervo escondió su talento, Jesús expuso su vida. Jesús fue valiente no por no sentir miedo, sino porque no dejó que el miedo decidiera por él. Jesús fue fiel. Y cuando Jesús entrega su cruz, en la cruz, su vida, lo que hizo fue multiplicar esa vida, ese talento, esa bolsa de plata, esa única cosa que Dios le había dado, que era una vida, y la multiplicó para que todos nosotros tengamos vida. Jesús fue fiel en entregar la vida que Él tenía. Quiero tomarme un tiempo para
tomar la cena del Señor en este espacio. Si no has tomado tus elementos, en los accesos, en las puertas, están los elementos necesarios. Hay copitas de jugo, hay pan. Si no tienes elementos, puedes ponerte de pie y algún servidor va a acercarte a algún elemento. Primera de Corintios 11. Vamos a leer Primera de Corintios 11 desde el versículo 23 y hasta el versículo 27. ¿Lo tienes ya? Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en la que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan. Antes de tomar el pan, puedes ponerte de pie. La noche en la que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan. Dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Antes de que tomes el pan, Jesús tenía un solo cuerpo. Él tenía ese talento, si hablamos figurativamente. Y lo que hizo fue partirlo y entregarlo por cada uno de nosotros. Lo que Jesús tenía, a pesar de tener miedo, a pesar de sentir esta angustia, esta tristeza, es que lo que Él tenía, lo valioso que Él tenía, lo entregó para que se multiplicara por amor y por salvación a cada uno de nosotros. Dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Antes de tomar el pan, cierra tus ojos y dale gracias a Jesús por el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Porque Él no se dejó mover por miedo. Él no dejó que el miedo detuviera el propósito que Dios había puesto en su vida. Y se entregó por ti y por mí. Señor, gracias porque no te dejaste mover por miedo. Gracias porque entregaste tu vida y hoy nosotros podemos acceder a esta vida eterna. Gracias por hacerlo. Te honramos y te amamos.
De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Si estás con tu familia, si estás acompañado, si estás con quien sea que estés viniendo hoy a la iglesia, pónganse frente a frente. Vamos a hacer de este espacio, de este momento, algo íntimo entre las familias. Rápidamente, muy brevemente. Porque Dios hace un pacto entre Él y tu familia, contigo que eres su pueblo. Y como familia, cada uno de ustedes, denle gracias por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha entregado, por los talentos que les ha dado a ustedes como familia, por las promesas que Dios les ha dado, que les está dando. Y su sangre es este sello, lo que confirma y remarca lo que Dios va a hacer con ustedes. Pónganse de acuerdo en trabajar los talentos y las cosas que Dios les dio para esperarlo de la forma correcta, para ser fieles ustedes como familia. Hagan este compromiso con Él. Te voy a dar 1 minuto y medio. No tengas prisa, no corras, simplemente haz un pacto con tu familia. Señor, estamos un montón de familias reunidas esta mañana aquí en Calacuaya, reconociendo los talentos, las diferentes cosas que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Y esta mañana, este último domingo de enero, queremos reconocer ante ti que tal vez en algunas de ellas hemos tenido miedo, que tal vez no hemos mostrado nuestra fidelidad ante ti, la forma que tú estás esperando, Señor. Gracias porque tú permites que nosotros podamos hacer un nuevo pacto contigo.
Porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que nos da manos llenas, tú eres un Dios que no se cansa de bendecirnos, y tú eres un Dios que lo que pareciera que nos has dado en abundancia, en realidad es muy poco en comparación de lo que tú nos has dado, Señor. Yo quiero orar encima de las oraciones que cada una de estas familias ha levantado o levantará las siguientes horas, y pedirte, Señor, que tú selles este pacto con cada uno de ellos. Gracias por el sacrificio que tú hiciste de tu Hijo en la cruz. Y gracias porque nos has entregado a nosotros diferentes elementos, diferentes posiciones, diferentes bendiciones, y que tú esperas ver de ellas multiplicadas con fe. Señor, te pedimos que no nos dejes movernos por miedo. Permítenos tener fe en lo que tú estás haciendo y harás en cada uno de nosotros. Bendigo a cada familia representada esta mañana aquí en Calacuaya, pidiéndote que una de las características de las familias reunidas en este lugar es que tú nos llames buenos siervos fieles. Queremos hacer el compromiso contigo de no movernos por miedo y movernos por fe. Eres bueno, eres misericordioso, y por eso, Señor, queremos sellar este pacto con la sangre de Cristo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Señor, hemos orado esto y te damos gracias porque tú estás presente en cada uno de nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar el jugo. La cena del Señor no celebra lo que Jesús guardó, celebra lo que Jesús entregó. Jesús no enterró su cuerpo, no tuvo miedo, sino que lo partió y lo entregó para que hubiera vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. El sacrificio de Jesús en la cruz se expande a vida y salvación por medio de la fe. Los siervos al multiplicar se arriesgan. Cristo multiplica la vida al entregarse. La cruz es el acto supremo de fe y obediencia que trae multiplicación de vida. No te pongas de pie todavía. Podemos cantar una alabanza. Y antes de cantar y cerrar este tiempo con alabanza, quiero darle oportunidad a los que estén aquí por vez primera y tal vez digan, bueno, yo quiero creer en Jesús, quiero que esa vida que Él multiplicó en la cruz también llegue a mí. Si este es tu caso y tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y quieres que Dios multiplique lo que Dios ya te dio, te voy a pedir que tomes tus cosas, que me acompañes aquí al frente, porque queremos darte la bienvenida. Te voy a dar un par de minutos. Si es que hay alguien en la parte de arriba, puedes tomar tus cosas, venir aquí enfrente. Si hubiera alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y quieres hacerlo esta mañana, este es el espacio. Bienvenidas. Les damos un aplauso. ¿Cómo te llamas? María. Mucho gusto, María. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Scarlett. Qué bonito nombre, Scarlett. Hola, ¿cómo te llamas? Roberto. Juan 17:20, este versículo. Aquí tenemos otra chica. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Libani. Bienvenida, Libani. Juan 17:20 nos dice, no sé si hay alguien más en camino mientras voy a estar leyendo esto. Juan 17:20 nos dice: no te pido solo por estos discípulos que están atrás de ustedes,
sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Hola, bienvenida. Lo que nosotros hacemos en este lugar es hablar de Jesús, de la cruz, de la Biblia, y me da mucho gusto, estamos contentos, estoy contento de que hayan aceptado pasar aquí al frente. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es pedirle perdón a Jesús por tal vez lo que hemos hecho. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Christopher. Bienvenido, Christopher. Eso. Bienvenida. No nos queda más que reconocer que no hemos llevado nuestras vidas tal vez como de la forma que Dios pide. Y aún así Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo que nosotros hacemos en este lugar, lo que nosotros, la gran mayoría que están detrás de ustedes hicieron alguna vez, es pasar al frente, reconocer que no están donde quisieran estar y pedirle a Dios que les ayude y les guíe en las diferentes cosas y decisiones que tienen que tomar. Y el primer paso es muy sencillo, es reconocer que no somos suficientes, que nosotros solos no podemos y que necesitamos de una ayuda superior para cada una de las cosas que nosotros hacemos día en día. Y la primera es esa, simplemente reconocer que no somos suficientes y que lo necesitamos a Él. Entonces, si me permiten, les voy a llevar en una oración muy sencilla. Pueden cerrar sus ojos y repetir después de mí. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Reconozco que soy insuficiente y que necesito de ti. Te pido que entres en mi corazón y que me rodees de personas que te aman. Permíteme crecer en espíritu y en amor hacia ti. Gracias por aceptarme en la familia del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias porque esta mañana hay salvación en tu casa. Gracias porque nos permites poder ser parte del nuevo nacimiento de estas personas. Gracias, Señor, porque tú tenías escrito esta mañana, este día, que cada uno de ellos viniera y entregara su corazón, su vida a lo que tú eres, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, que los diferentes dones, talentos, oportunidades, posiciones, familia, recursos que tú les has dado puedan ser multiplicados, que ellos no sean movidos por fe, sino que puedan ser movidos por la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros, que podamos ejercitarla, que podamos motivarla, que podamos moverla y podamos de aquí a unas semanas, a unos meses, ver y reconocer los hijos que tú has puesto y que tú has hecho en cada uno de ellos. Permítenos como iglesia poder servirles de la forma en la que ellos necesitan y que ellos puedan seguir creciendo en amor, en suficiencia, Señor, hacia ti. Que nunca volteen a ver a nadie que no seas tú y que tú les permitas tomar las mejores decisiones que ellos puedan tomar. Los bendecimos, Señor, y les damos la bienvenida a esta su casa espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Detrás de ustedes hay unas personas que les van a explicar un poco más de lo que acaban de hacer. Les van a dar la bienvenida y les van a dar un detalle que tienen para ustedes. Todos los demás, ¿pueden ponerse sobre sus pies, por favor? Quisiera que pudiéramos hacer una última cosa. Voy a pedirle al equipo de alabanza que me ayude a entonar una alabanza, un canto, pero sin letra, si se puede, al principio, para que la letra que haya en estas canciones sea una oración nuestra, sea una oración tuya. Y si es que has tenido miedo, si es que has tenido inseguridad, si es que has sentido que te has movido más por el miedo que por la fe, por una fe negativa que por una fe positiva, se lo entregues a Dios. Y no te quedes callado. Habla con Dios. Que la alabanza, que la música motive tu espíritu, motive a quien está en tu corazón. Y podamos elevar todos una ofrenda, una oración, un pacto
lo hicimos como familia, pero necesitamos hacerlo de forma personal. ¿Estás listo? Señor, entregamos ante ti estas oraciones, pidiendo que tú seas bueno, que tú permitas que no nos dejemos mover por el miedo, sino por nuestra fe. En el nombre de Jesús.